Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. Hace 4 años del nuevo calendario. Reino de Reestise. Ciudad capital. Este era el núcleo del reino, aunque salvo por las principales calles comerciales, los caminos estaban cubiertos con ladrillos de piedra gris opaco, llenos de pequeñas grietas y señales de desgaste. Los edificios cercanos eran predominantemente construcciones de 1 o 2 pisos en un estilo europeo clásico que emanaba una atmósfera antigua. Sin embargo, conforme uno se acercaba al corazón de la ciudad, tanto las vías como los edificios mostraban una notable mejora en su limpieza y organización. El aire fresco contrastaba con el bullicio ambiental, lo que le indicó a Lyle que este lugar no pertenecía a un mundo ordinario. Din din din. El sonido metálico resonaba constantemente por las calles, producido por las armas y armaduras que llevaban los aventureros que merodeaban por allí. Los mercaderes ambulantes llamaban a los transeúntes desde ambos lados de las calles, mientras los carteles de las tiendas brillaban tímidamente bajo la luz del sol, añadiendo aún más energía al ambiente animado. Lujosos carruajes avanzaban lentamente por las abarrotadas calles, pero nunca se detenían. La mayoría de la gente les cedía el paso voluntariamente. Entre la multitud, algunos vestían armaduras, otros portaban túnicas de mago que destacaban entre la masa, y unos pocos lucían atuendos extravagantes y coloridos que resultaban extraños. En conjunto, formaban una escena vibrante y diversa. En los últimos días, la capital del reino de Reestise se había llenado de ciudadanos provenientes de todas partes del territorio. Este ambiente festivo parecía revitalizar a muchos, aunque no todos compartían ese entusiasmo. Lyle Baelcroft, ataviado con una camisa de manga larga desgastada y pantalones grises, se mezclaba con la muchedumbre sin llamar la atención. Sin embargo, su estado de ánimo reflejaba los tonos apagados de su ropa, sombrío y ansioso. Además de la confusión, un miedo generalizado lo invadía. A diferencia de los alegres habitantes que lo rodeaban, Lyle no sentía ni una pizca de tranquilidad. Después de todo, había llegado a este mundo el día anterior. A pesar de eso, rápidamente comprendió la situación. Estaba en el universo de Overlord, el futuro hogar de Nazarik, la gran tumba de los no muertos. Y eso lo aterrorizaba. Recordó historias sobre otras personas que supuestamente habían cruzado al mundo real de Overlord durante la época dorada del juego Yggdrasil, donde podían subir de nivel, gastar dinero y adquirir objetos raros y clases especiales. Luego, con un poder inigualable, descendieron al nuevo mundo, y algunos incluso se unieron a Nazarik. Su caso era distinto. Lyle había sido transportado directamente a este mundo de fantasía. Si hubiera tenido la oportunidad de acumular poder previamente, quizás no estaría tan asustado. El único consuelo que encontró fue que faltaban varios años para la llegada de Nazarik. ¿Cómo podía estar tan seguro? Por el torneo real, conocido como la prueba imperial. De acuerdo con los eventos futuros, el guerrero más fuerte del reino, Gasep Stronov, ganaría este torneo y recibiría el título de capitán guerrero. Y hoy se celebraba el enfrentamiento decisivo entre Gasep Stronov y Brain Unglaus. En otras palabras, este torneo había capturado la atención de todos los aventureros y plebeyos del reino, colmando las calles de gente. Aunque Lyle era una persona común antes de su llegada, su experiencia leyendo innumerables novelas lo ayudó a calmarse rápidamente. Al enterarse de Gasef y Brain, y del juicio imperial, pudo deducir la línea temporal actual. El término 4 años antes del nuevo calendario no era oficial en este mundo. Era su propia forma de medir el tiempo basada en teorías propuestas por creadores de contenido en su vida pasada. Dado que Nazarik estaba destinado a dominar el mundo, el establecimiento de un nuevo calendario parecía inevitable. En cuanto al idioma local, el mundo contaba con un sistema universal de traducción, una especie de ley mundial. Sin importar el país o incluso la raza, todos podían entenderse. Según Overlord, era como si el mundo entero hubiera consumido una planta mágica de traducción. Por supuesto, aunque podía comprender el lenguaje hablado, leer era algo completamente diferente. La ropa de Lyle, hecha de tela áspera, le rozaba la piel causándole una ligera molestia. Pero comparado con su situación, esto era insignificante. No entendía por qué había acabado aquí. Un momento estaba acostado en la cama de su pequeño apartamento alquilado, y al siguiente, se encontraba en este mundo desconocido. Parecía uno de esos clichés de transmigración o transporte de las novelas que había leído. No pudo evitar quejarse internamente y reírse de sí mismo. Después de todo, siempre había estado solo. Un huérfano sin familia ni amigos. Su repentina desaparición del mundo real probablemente no importaría a nadie.
Por suerte, el duelo entre Gasef y Brain había atraído tanta gente que nadie reparó en él. Comparado con los aventureros vestidos con atuendos extravagantes, su moderna ropa de dormir apenas llamaba la atención. Al darse cuenta de su situación, Lyle decidió ir a una tienda para vender el único objeto que había traído de la Tierra, un colgante de esmalte dorado que llevaba al cuello. Logró intercambiarlo por 3 monedas de oro. Originalmente había comprado el colgante para su exnovia como regalo, pero antes de dárselo, rompieron, así que se quedó con él. Ahora, se había convertido en su boleto para sobrevivir. La moneda local seguía una estructura jerárquica. 169 monedas de cobre igual 13 monedas de plata igual 1 moneda de oro. Además de las monedas de oro, también existían monedas de oro blanco, monedas de gemas y monedas de mitril. Las 3 monedas de oro que recibió superaban ampliamente el valor real del colgante. Era evidente que el comerciante valoraba la intrincada artesanía del esmalte. En un mundo donde la artesanía estaba poco desarrollada y dependía mucho de la magia, tales objetos eran extremadamente raros. Sabía que el tendero podría revender el colgante a alguna noble dama por decenas o incluso cientos de veces su precio. Pero dadas sus circunstancias, Lyle no estaba en posición de regatear. Gastó 5 monedas de cobre en un conjunto de ropa barata y 1 moneda de plata en una espada corta. Luego usó 5 monedas de cobre más para comprar varias rebanadas de pan de centeno negro. Sus fondos restantes: 2 monedas de oro, 11 monedas de plata, 3 monedas de cobre. Faltan 4 años. Relájate, claro, como si eso fuera posible. Murmuró con amargura. Lyle presionó su pie izquierdo contra el suelo, intentando calmar sus nervios, pero su corazón seguía inquieto. Antes de su llegada, sus principales pasatiempos eran leer novelas y ver anime, por lo que conocía bien la historia de Overlord. Sabía que 4 años pasarían como 4 días. La destrucción del reino de Reestise era inevitable. Al mirar el gran y antiguo castillo construido contra las montañas a lo lejos, Lyle sintió cómo la tensión crecía dentro de él. ¿Sería suficiente su condición de transmigrante para ayudarlo a sobrevivir la tormenta que se avecinaba? Capítulo 2. Experimentar un anime desde la perspectiva de la gran tumba de Nazarik es verdaderamente emocionante. Una estela de victorias abrumadoras y un poder aplastante. Sin embargo, para los habitantes del otro mundo, esto no es más que pura desesperación. Los seres dentro de la gran tumba son monstruos, fuerzas destructivas capaces de aniquilar mundos enteros. Lyle, por su parte, no sentía ninguna lealtad hacia ninguno de los bandos. Su preocupación principal era otra. Si se unía al reino hechicero y se descubría su identidad como transmigrante, ¿qué le esperaría? En esencia, el reino hechicero no era más que un instrumento en manos de Ainz o Algoum para conquistar el mundo. Ni Ainz ni los guardianes de los pisos tenían interés en nada más allá de Nazarik. En particular, Ainz eliminaría sin piedad a cualquiera o cualquier cosa que percibiera como una amenaza para la tumba. Incluso si Lyle no representara ningún peligro real, el simple hecho de revelarse como transmigrante lo convertiría automáticamente en una amenaza, llevando a su eliminación sin contemplaciones. Y durante este proceso, Lyle estaba seguro de que Ainz lo sometería a un interrogatorio brutal, digno de un señor de la tortura. Antes de transmigrar, Lyle era un simple oficinista. Dudaba mucho que pudiera soportar siquiera el más mínimo dolor, mucho menos medidas tan extremas. Para empeorar las cosas, Ainz probablemente emplearía algún tipo de magia para escudriñar su memoria, dejándolo como una cáscara vacía antes de darle fin. Lyle se frotó la cara con fuerza, como si intentara despertar de una pesadilla. Pero nada cambió. Realmente estás haciendo todo lo posible, pensó para sí mismo con amargura. Siguiendo a la bulliciosa multitud, Lyle entró en una tienda y buscó un rincón tranquilo donde sentarse contra la pared. No estaba cansado. Su resistencia y energía superaban con creces el estado físico inferior que tenía antes de transmigrar. Su complexión musculosa y las líneas marcadas de sus brazos confirmaban que este cuerpo era suyo, aunque una versión más joven, de unos 16 o 17 años. Antes de transmigrar, tenía 25. Esta regresión física debía estar relacionada con su habilidad para hacer trampa, específicamente con la fuerza de la naturaleza. Entrecerrando los ojos, Lyle vio aparecer ante él una pantalla de estado translúcida, visible solo para él. La interfaz estaba dividida en 2 secciones. Panel de estado. Jugador: Lyle Baelcroft. Punto de justicia. Neutral, 0. HP. 13, 1%. Diputados. 13, 1%. Ataque físico. 13, 1%. Defensa física. 13, 1%. Agilidad.
13, 1%. Ataque mágico. 13, 1%. Defensa mágica. 13, 1%. Resistencia general. 0, 0%. Unicidad. 0, 0%. Total. 7%. Talento. Fuerza natural. Jugador. Nivel total. 0, sin clase. Exp. 0, 100. Clase. Ninguna. Puntos de habilidad. 0. Habilidad pasiva. Caja de objetos. Habilidades activas. Ninguna. Lile centró su atención en la habilidad innata que aparecía en la sección de habilidades. Habilidad innata. Jugador, otorga características específicas del jugador, no observable, no obtenible. La información era escasa. El panel de estado debía ser una manifestación del rasgo de jugador. Como dice el dicho, las acciones hablan más que las palabras. Siendo un jugador experimentado, Lile tenía una idea bastante clara de lo que implicaba esta habilidad. La fuerza de la naturaleza no existía en el juego Overlord. Parecía ser una habilidad inherente a los humanos de este mundo. Estas habilidades innatas eran comunes. Aproximadamente una de cada 200 personas nacía con una. La mayoría eran débiles e irrelevantes en combate, pero podían compararse con las habilidades únicas de los habitantes de este mundo. Por ahora, lo importante era que la habilidad de jugador permitía progresar de nivel, evadiendo las limitaciones de la raza humana y sus rasgos inherentes. Sin embargo, incluso con este conocimiento, la ansiedad de Lile no disminuyó. Este no era simplemente un juego de Overlord. Aunque de alguna manera lograra alcanzar el nivel 100 antes de la llegada de la Gran Tumba, aún no sería rival para Ainz y sus secuaces. ¿Cómo podría un simple jugador de nivel 100, sin equipo alguno, esperar competir con Ainz, quien poseía equipo de nivel divino, artículos de pago para ganar y objetos de clase mundial? Y había más. La tumba no solo albergaba a Ainz. Lile comprendía mejor que nadie la aterradora disparidad de poder, habiendo estudiado profundamente la tradición y mecánica de Yggdrasil. Estadísticas base de 13 puntos, ¿eh? Incluso sin clase, estas cifras ya superan las de una persona común, reflexionó Lile, sintiendo la fuerza y la energía que fluían por su cuerpo. Esto no era simplemente un conjunto arbitrario de estadísticas de juego. Era un reflejo directo de su estado físico. Lile incluso podía percibir una energía única en su interior, probablemente maná. Según los estándares de este mundo, tenía el potencial de convertirse en un lanzador de magia. El porcentaje de cada estadística también era crucial. Este cálculo era exclusivo del juego Overlord. Si Lile recordaba correctamente, el porcentaje de estadísticas generales de Ainz era 683,6% más. Con el interrogación de cierre indicando sus reservas de maná ilimitadas. Según la historia del juego, el maná promedio de un jugador de nivel 100 era de alrededor de 1300, pero el maná de Ainz excedía ese límite en 1,5 veces. Tal era el poder de una ballena que no escatimó en gastos. Lile había estudiado a fondo el sistema de Yggdrasil. Cada raza de jugador tenía promedios similares de estadísticas, lo que garantizaba el equilibrio. En teoría, cada nivel sumaba 13 puntos a todas las estadísticas, lo que significaba que un jugador de nivel 100 tendría unas estadísticas base de 1300. Pero en la práctica, esto variaba según la clase y la raza del jugador. Los jugadores humanos no tenían clases raciales, lo que era tanto una ventaja como una desventaja. Alcanzar el nivel 100 permitía una personalización completa de clase. Las estadísticas de Ainz, por ejemplo, maximizaban MP y singularidad. Lile miró a su alrededor en la concurrida calle, asegurándose de que nadie lo observara, y sacó un pequeño trozo de pan de centeno negro de su bolsillo. Aunque llamado pan negro, su color marrón oscuro parecía sorprendentemente apetitoso. Era áspero y duro, pero inesperadamente sabroso. Una moneda de cobre compraba 2 panes, lo que indicaba un bajo costo de vida en este mundo. Con fondos limitados, la frugalidad era esencial. El pan no provenía de su bolsillo, sino de su caja de objetos, donde guardaba su ropa original y sus monedas de oro. La caja de objetos funcionaba como un inventario dentro del juego. A pesar de su gran capacidad, no era infinita. De lo contrario, artículos como la mochila infinita no existirían en Yggdrasil. Lile mordió un trozo de pan y lo masticó lentamente. La cena de la noche anterior también había sido pan negro, y ya tenía hambre nuevamente. Esta sensación de hambre confirmó algo. Jugador era meramente un rasgo personal. Este era un mundo real. Aquí podría pasar hambre, cansarse e incluso morir. Capítulo 3. El juego Yggdrasil se diferenciaba radicalmente de los títulos convencionales debido a sus severas penalizaciones por muerte.
Cuando un jugador moría, instantáneamente perdía 5 niveles, y si su nivel descendía por debajo del mínimo requerido, su cuenta era eliminada para siempre. Para mitigar estos riesgos extremos, los jugadores disponían de dos alternativas. 1. Utilizar magia de reanimación. 2. Portar objetos de resurrección, como anillos o varas específicas, que generalmente se obtenían mediante microtransacciones. Desafortunadamente, Lyle carecía de cualquiera de esos objetos de resurrección. Además, sospechaba que, a pesar de sus habilidades innatas como jugador, no reviviría automáticamente tras morir en este mundo. Después de todo, este no era un simple juego, era un mundo real. Por lo tanto, debía proceder con extrema cautela. Lyle estaba sentado en el suelo, masticando un trozo de pan negro duro mientras su mano descansaba sobre la empuñadura de una daga atada a su cintura. La había adquirido con monedas de plata, pero sin acceso a la magia de identificación de objetos, no podía determinar sus propiedades. Aún así, aunque carecía de esa magia, estaba seguro de algo. Esta daga no era más que un arma común, desprovista de atributos especiales o mejoras mágicas. No la había comprado únicamente para su defensa personal. Había otra razón. Al tocarla, se activó un mensaje relacionado con trabajos. Zumbido. Arma tocada. Daga. Trabajo básico identificado. Guerrero. ¿Deseas aceptar este trabajo? El mensaje apareció en la pantalla translúcida de estado frente a él tan pronto como sostuvo la daga. Tras un momento de reflexión, Lyle lo rechazó mentalmente. No. La sugerencia desapareció. No era la primera vez que rechazaba una oferta similar. Ya lo había hecho una vez cuando compró la daga. Ahora, la había rechazado por segunda ocasión. Descubrió que al tocar diferentes armas durante un tiempo, podía activar sugerencias de trabajos. Anteriormente, en una armería, al tocar un escudo peculiar, activó una sugerencia de trabajo intermedio. Guardia negra. Sin embargo, no podía aceptar ese trabajo sin antes obtener el básico requerido. Guardián. Esta revelación lo emocionó profundamente. Tanto fue así que, bajo la mirada cada vez más hostil del tendero, había tocado todas las armas a su alcance. Desafortunadamente, aparte del escudo, solo el trabajo básico de guerrero estaba disponible para activarse. En Overlord, los trabajos se clasificaban en 3 categorías. Trabajos básicos, 15 niveles. Trabajos intermedios, 10 niveles. Trabajos avanzados / especiales, 5 niveles. Cada categoría tenía límites de nivel correspondientes. Con más de 2000 trabajos disponibles en Yggdrasil, el sistema era vasto y altamente personalizable. Salvo intencionalmente, era casi imposible que 2 jugadores tuvieran configuraciones idénticas. Cuando Lyle compró la daga, supo de inmediato que podía conseguir un trabajo. Sin embargo, se contuvo de hacerlo, consciente de un hecho crucial. Nivel 100. Ese era el límite. Los trabajos básicos solo podían alcanzar hasta 15 niveles. Si quería enfrentarse a una fuerza tan poderosa como la Gran Tumba de Nazarick, una configuración exclusiva de guerrero o lanzador de conjuros sería sumamente vulnerable a contramedidas. En otras palabras, para evitar debilidades evidentes, necesitaba al menos un trabajo básico de guerrero y otro de lanzador de conjuros. Juntos, estos 2 trabajos consumirían 30 niveles, dejando solo 70 niveles para especialización adicional. Tenía que elegir con extremo cuidado. Un solo error en la selección de trabajos tendría un costo elevado, ya que el margen de error era prácticamente inexistente. Por lo tanto, la precaución era esencial. Tras terminar el pan duro, Lyle se quedó sentado con el ceño ligeramente fruncido, sumido en sus pensamientos. No tenía una idea clara sobre qué trabajo básico tomar. O más bien, aún no se atrevía a tomar una decisión. Si no existiera la amenaza de la Gran Tumba de Nazarick y solo tuviera que lidiar con los habitantes locales de este nuevo mundo, no habría sufrido tanto. Solo seres como los verdaderos señores dragón representaban una amenaza real en este mundo. Si quería alcanzar el nivel 100 rápidamente, no podía depender de métodos convencionales. En Yggdrasil, subir de nivel no requería maximizar un solo trabajo. Un jugador podía llegar al nivel 100 al aceptar 100 trabajos diferentes de un solo nivel. Sin embargo, una configuración así sería extremadamente débil y prácticamente inútil. Desde su llegada a este mundo, Lyle había estado considerando formas de reducir la brecha entre él y la Gran Tumba de Nazarick. Identificó 2 posibles estrategias. Utilizar técnicas únicas de este mundo. Técnicas como las artes marciales o la obtención de reliquias poderosas, como los tesoros nacionales del reino Reestice, el filo de la navaja o el anillo del origen, podrían ofrecerle una ventaja significativa.
Los trabajos especiales eran inherentemente más poderosos que los avanzados. A menudo poseían habilidades o efectos únicos que podían rivalizar incluso con magia de alto nivel. Solo al adquirir trabajos especiales creía Lile tener alguna posibilidad en combates individuales contra los guardianes de piso de Nasharik. Mientras reflexionaba, una sombra repentina cayó sobre él, proporcionándole un breve respiro del sol abrasador. Sacudido de sus pensamientos por el inesperado frescor, Lile levantó la vista. Frente a él estaba un joven de cabello dorado, peinado con un corte en forma de hongo, cuyo flequillo casi le cubría los ojos. Su timidez era evidente, proyectando una apariencia de alguien de carácter tranquilo. Aunque su ropa era sencilla, era notablemente de mejor calidad que la de Lile. Por un instante, Lile quedó atónito. Sus ojos castaño oscuro brillaron con un destello de sorpresa. ¿Firea? El joven algún día sería conocido como un alquimista genio, uno de los pocos humanos valorados enormemente por el mismísimo Ainzo Algoun. Aunque su apariencia actual difería ligeramente de la del inicio de la historia del juego, Lile lo reconoció de inmediato. «Hola, ¿necesitas ayuda?», preguntó el chico, con un tono tímido pero sincero. ¿Ayuda? La pregunta tomó a Lile por sorpresa. Miró el pan negro a medio comer que tenía en la mano y se dio cuenta de lo miserable que debía parecer, acurrucado en un rincón con ropa hecha jirones. ¿De verdad luzco tan patético? Reprimiendo el impulso de suspirar, Lile forzó una expresión neutral y respondió. No. Antes de que el chico pudiera decir algo más, una voz fría lo interrumpió desde atrás. ¿Qué estás haciendo, Firea? Una mujer mayor, bajita, de apenas 1,5 metros, se acercó. Llevaba el pelo blanco recogido bajo un pañuelo verde, y su expresión aguda carecía de calidez. Al escuchar a la mujer llamar al niño por su nombre, las sospechas de Lile se confirmaron. Efectivamente, se trataba de Enfiria Bareare, el alquimista prodigio. Lile volvió a mirar a Enfiria, maravillándose en silencio ante su potencial. Enfiria poseía dos variantes de trabajo extremadamente raras. Alquimista, genio, y farmacéutico, genio. Estas variantes, exclusivas de este mundo, eran similares a talentos especiales o bendiciones divinas. Los trabajos con el marcador, genio, permitían un mayor número de habilidades, acceso temprano a habilidades de nivel superior y una mayor potencia en sus efectos. En unos pocos años, Firea crearía la legendaria poción conocida como Panacea, o como los habitantes de Yggdrasil la llamaban, poción de curación menor. Aunque comunes en el juego, estas pociones eran increíblemente valiosas en este mundo, y no era de extrañar que Ainz mostrara interés en él. Además, Firea poseía una habilidad innata, uso ilimitado de objetos, que le permitía utilizar cualquier objeto sin importar la clase o la raza. Esto incluía pergaminos, armas e incluso artefactos exclusivos del gremio. El enorme potencial de esta habilidad dejó a Lile atónito. Un talento así era poco común incluso en Yggdrasil y podría representar una amenaza para la gran tumba de Nasharik si se manejaba correctamente. Capítulo 4. Firea giró la cabeza hacia la anciana que se acercaba con una expresión de incomodidad en el rostro. Abuela. Aquí no hay cabida para tu supuesta buena voluntad, respondió ella con un tono frío. Comprar y recolectar hierbas durante las pruebas reales es lo apropiado, dijo Lichie, con las manos cruzadas a su espalda. Su rostro arrugado reflejaba un rastro de impaciencia, y su voz contenía un matiz de irritación. Sí, abuela. Firea extendió la mano y desordenó su cabello dorado corto, respondiendo con suavidad. Al escuchar este breve intercambio, Lile finalmente comprendió por qué esta pareja de abuela y nieto, quienes deberían estar en la ciudad fronteriza de Erramtel, habían aparecido en la capital real. Una oleada de entendimiento cruzó su mente mientras luchaba por mantener la compostura. Aunque Lichie, la abuela de Firea, parecía una anciana frágil, no era en absoluto común. Aunque su papel en el anime no fue destacado, era reconocida como la alquimista más prestigiosa de Erramtel y una auténtica hechicera de nivel 3. Según su clasificación, probablemente era al menos de nivel 15. Entre los humanos, ya se la consideraba una persona poderosa. Para alguien como Lile, quien apenas comenzaba su aventura en este mundo, enfrentarse a ella sería algo imposible. La mirada aguda de Lichie recorrió a Lile, deteniéndose primero en la daga en su cintura y luego en sus brazos, que mostraban una ligera musculatura. Vámonos, Firea, dijo sin emoción, girándose para alejarse con las manos aún cruzadas tras la espalda. Sí, abuela. Firea respondió rápidamente y dio un paso hacia la calle. Sin embargo, vaciló, se giró y se dirigió a Lile. Estás aquí para ver el duelo entre Gasef Stronov y Brain Unglaus, ¿verdad? He oído que las entradas para la arena son extremadamente caras.
Toma este odre. Comer pan de centeno negro sin remojarlo puede dificultar mucho la deglución, añadió Firea, sacando un odre de su cintura y ofreciéndoselo a Lyle. Este tipo, es un poco molesto. Las mejillas de Lyle se tensaron. Si no conociera la personalidad bien intencionada pero algo autoritaria de Firea, podría haber sospechado de una amabilidad tan repentina de un desconocido. Además, como huérfano, nunca le había gustado recibir bondades no solicitadas. No, yo. Justo cuando Lyle estaba a punto de rechazar el gesto, Firea colocó el odre en sus manos. De repente, algo ocurrió. La expresión de Lyle cambió drásticamente. No fue por la insistencia de Firea en darle el odre, sino porque, en el momento del contacto, una notificación apareció en su panel de estado. Timbre. El contacto con clases básicas especiales duales, alquimista, genio, y boticario, genio, ha activado las condiciones para desbloquear una clase ordinaria. Clase desbloqueada. Genio. Advertencia. Esta clase es normal y no proporciona bonificaciones de atributos. Al ver la notificación, el brazo de Lyle tembló involuntariamente. En el juego Yggdrasil, las clases orientadas al combate estaban divididas en básicas, intermedias y avanzadas especializadas. También existían clases no orientadas al combate, clasificadas como ordinarias. Eran esencialmente trabajos enfocados en la producción. Clases como boticario, alquimista, herrero, granjero y comerciante eran más adecuadas para roles logísticos que para el combate directo. Sin embargo, en este mundo otro, las clases ordinarias abarcaban no solo trabajos de producción, sino también roles nunca antes vistos en el juego, como esclavo, criada, noble, príncipe, rey y princesa. Aún así, estos roles ordinarios a menudo eran inferiores a los trabajos de producción. Roles como príncipe o noble se heredaban al nacer, mientras que esclavo era una designación automática basada en circunstancias de vida. Esta era una diferencia fundamental entre los habitantes de este mundo y los jugadores. Los jugadores podían buscar y elegir clases activamente, mientras que la gente de este mundo obtenía clases pasivamente a través de sus experiencias vitales, quisieran o no. Activación de trabajo. Sin dudarlo, Lyle confirmó mentalmente el cambio de trabajo. Anteriormente dividido entre seguir una clase de guerrero o lanzador de hechizos, Lyle ahora optó decididamente por una clase ordinaria que no ofrecía beneficios de combate directos. En ese momento, ocurrió algo. El rostro de Lyle se iluminó de emoción. Si bien las clases ordinarias no potenciaban directamente habilidades de combate, en este mundo otro, las clases que no existían en el juego no eran necesariamente inútiles. Clase activada. Genio, nivel 1. Genio, ordinario. Esta clase puede sustituir cualquier clase básica u ordinaria y adaptarse según sea necesario para circunstancias específicas. Nota. Debido a la naturaleza única de esta clase, subir de nivel no mejorará las estadísticas base ni otorgará ningún rasgo inherente de clase tras la conversión. Lyle miró fijamente la información en su panel, luchando por contener su emoción. ¿Estás bien?, preguntó Firea con preocupación al notar que Lyle le apretaba la mano con fuerza. Lo siento, gracias, respondió Lyle, saliendo de sus pensamientos. Soltó rápidamente la mano y aceptó con sinceridad el odre. Este agradecimiento fue genuino. No es nada, respondió Firea con un gesto casual, aparentemente ajeno al cambio monumental que acababa de provocar. Se giró y se apresuró a alcanzar a su abuela. Observando cómo Firea se alejaba, Lyle respiró profundamente. Sus ojos brillaban de alegría. Nunca imaginó que desbloquearía una clase tan extraordinariamente rara. Con la clase genio, ya no tenía que preocuparse por elegir una clase básica. Además, eliminó un obstáculo significativo en la construcción de su build. Lo más importante es que aumentó drásticamente su margen de error. Hasta donde Lyle sabía, solo otra persona en este mundo poseía la clase genio. Renner Chardelon Ryle Byself, la princesa dorada del reino Reestice, también conocida como la princesa ruinosa. Su clase única princesa, comandante, era una transformación de la clase genio. Una clase tan ultra rara era un desperdicio en manos de Renner o cualquier otro nativo de este mundo. Sin embargo, en manos de un jugador, esta clase realmente podría brillar. Lyle sintió una sensación de alivio. Era como si una cuerda tensa finalmente se hubiera aflojado. La desesperación que había estado cargando se disipó ligeramente. Aunque había obtenido un trabajo normal, el futuro ya no parecía tan sombrío. Acabo de aprender algo crucial, murmuró Lyle para sí mismo, con los ojos llenos de determinación. La interacción con Firea había activado inesperadamente las condiciones para desbloquear una clase ordinaria.
Esto fue tanto sorprendente como revelador. Además, se dio cuenta de que el contacto físico con armas también podía desbloquear trabajos. Este descubrimiento le proporcionó dos ideas cruciales sobre su identidad de jugador y sus rasgos especiales. Sin embargo, el hecho de que solo pudiera desbloquear clases ordinarias, en lugar de trabajos de producción como alquimista o boticario, sugería que la interacción regular por sí sola no debería haber desencadenado la activación de la clase. ¿Será porque la doble cualidad de genio de Emphirea, alquimista y boticario, activó accidentalmente las condiciones para la clase genio? Especuló Lyle, sumido en sus reflexiones. Capítulo 5. Lyle reprimió la emoción que bullía en su pecho y centró su atención en el panel de habilidades que flotaba frente a él. Panel de habilidades. Talento innato. Jugador. Nivel general. Nivel 1. Barra de experiencia. 0, 100. Clase. Clase básica. Genio nivel 1. Puntos de habilidad. 3. Habilidad pasiva. Caja de objetos. Habilidades activas. Ninguna. Al obtener la clase genio, el nivel general de Lyle había aumentado de 0 a 1. Con este avance, también había ganado 3 puntos de habilidad. Esa constatación hizo que su corazón diera un vuelco. Como había sospechado, su condición de jugador con una habilidad innata lo diferenciaba de los jugadores típicos de Yggdrasil. En el juego, los jugadores obtenían 3 habilidades de sus respectivos árboles de habilidades de clase con cada subida de nivel. Al alcanzar el nivel 100, un jugador promedio acumulaba unas 300 habilidades. Por supuesto, monstruos como el Overlord, quien dominaba 718 habilidades, eran excepciones extremadamente raras incluso dentro del juego. Esto se debía principalmente a su habilidad única, Sabiduría Oscura, que teóricamente le permitía aprender magia indefinidamente. Solo puntos de habilidad, pero ninguna lista de habilidades disponibles. Malas noticias, pensó Lyle, manteniendo la calma a pesar de todo. Esto significaba que no podía simplemente adquirir habilidades al subir de nivel. Necesitaría buscar otros métodos para desarrollarlas. Al comprender esto, sus pensamientos comenzaron a tomar forma más clara. Crujido. El sonido de los dientes de Lyle mordiendo un trozo duro de pan de centeno rompió el silencio. Devoró el pan con voracidad, terminando casi toda la hogaza endurecida en menos de medio minuto. Tos. Su garganta estaba seca. Era fácil atragantarse al comer algo tan duro tan rápido. Lyle tomó la cantimplora de cuero negro que Emphirea acababa de regalarle y bebió un largo trago, dejando escapar un suspiro de alivio mientras una expresión de satisfacción cruzaba su rostro. Si otra persona le hubiera dado esa cantimplora, probablemente no habría bebido de ella. Poniéndose de pie, Lyle colgó la cantimplora negra en su cinturón, salió a la bulliciosa calle y comenzó a caminar hacia el centro de la capital, moviéndose con la multitud. Con tantas miradas alrededor, ya no le convenía guardar el recipiente en su caja de objetos. Ya que estoy aquí, bien podría presenciar este duelo legendario. Un destello de anticipación iluminó el rostro de Lyle. Aún faltaban más de 4 años para la llegada de la gran tumba, pero el tiempo apremiaba. Aún así, no podía permitirse precipitarse. Afilar el hacha no retrasa el trabajo de cortar leña. Aunque ninguno de los combatientes en este duelo había alcanzado aún su fuerza máxima futura, sus habilidades actuales, probablemente ambas por encima del nivel 20, ya representaban el pináculo del poder humano en este mundo. Observar su enfrentamiento también podría proporcionarle información valiosa. Antes de obtener la clase genio, Lyle tenía dudas sobre su futuro. Ahora, sin embargo, había comenzado a esbozar ideas para su desarrollo profesional a largo plazo. Este duelo entre el capitán guerrero y el maestro de la espada más tarde sería considerado un enfrentamiento histórico, discutido por los luchadores más fuertes del reino durante años. Incluso antes del duelo, tanto Gasef como Brain ya eran prodigios famosos por derecho propio. Si Lyle recordaba correctamente, Brain también poseía el talento luchador, genio. Entre la multitud, a su alrededor, la gente estaba inmersa en acaloradas discusiones sobre la pelea, especulando ansiosamente sobre quién saldría victorioso. Los ojos de Lyle brillaron. Mientras otros solo podían adivinar el resultado de esta batalla, él ya sabía quién sería el ganador final. En un escenario como este, donde todo el reino vibraba de emoción, era inevitable que hubiera algún tipo de juego. Si apostaba por Gasef, incluso con pocas probabilidades, podría obtener una buena ganancia. En ese momento, estaba prácticamente en quiebra. Cada gasto en comida y alojamiento agotaba sus limitados recursos. Con este pensamiento en mente, Lyle se acercó a un joven vestido con una armadura de cuero ligera, que parecía un aventurero. Disculpe, ¿sabe dónde está el casino más cercano? Preguntó Lyle con calma.
Por experiencia propia, Lile sabía que, en entornos tan dinámicos, lo mejor era ir directo al grano. El exceso de cortesía solía generar impaciencia. El joven aventurero, sorprendido por la pregunta, se giró para mirar a Lile con expresión de asombro. Después de examinarlo por un momento, los ojos del aventurero se llenaron de un leve desdén. ¿Un extranjero? Lile, vestido con un atuendo gris oscuro, con una espada corta en la cadera izquierda y una cantimplora en la derecha, no parecía muy diferente de un lugareño. Pero sus rasgos faciales distintivos y su cabello corto y negro lo diferenciaban claramente. Sí, llegué ayer, respondió Lile, impasible ante el tono condescendiente. HMPH, ya me lo imaginaba, se burló el joven. Aquí no se juega. No hay juegos de azar. Lile se quedó perplejo. Un evento de esta magnitud, que atraía a una multitud masiva a la capital, parecía la oportunidad perfecta para que las casas de apuestas se lucraran, especialmente considerando la avaricia de la nobleza del reino. Eso es gracias a la previsión de la princesa Renner. Al notar la sorpresa de Lile, el tono del joven se volvió reverente. Aunque seas extranjero, seguro que has oído hablar de la princesa Renner, ¿verdad? Es conocida como la joya del reino. Su brillo resplandece como una gema. Al comienzo de las pruebas imperiales, la princesa Renner propuso al rey prohibir las apuestas en dichos eventos, argumentando que representaban la dignidad del reino. Dijo que era un insulto a la reputación de la nación y una falta de respeto a los guerreros que participaban en la competición. Aunque algunos nobles se opusieron a la idea, el rey finalmente aceptó su sugerencia. La previsión y la bondad de la princesa Renner son incomparables. Al observar al joven entusiasmado, Lile dio un paso atrás, con el rostro inexpresivo, antes de mezclarse rápidamente con la multitud. Ahora tenía una mejor comprensión de lo que había sucedido. ¿Princesa Renner? Al recordar los elogios fanáticos del aventurero, Lile sintió una extraña sensación de diversión. Parecía que la reputación pública de la princesa dorada era excepcionalmente alta. ¿Pero prohibir el juego? Lile dudaba que tal prohibición pudiera mantenerse por completo. La propuesta podría funcionar superficialmente, pero en la clandestinidad, la nobleza seguramente encontraría maneras de mantener vivo el juego. Desafortunadamente, la gente común como él no tendría acceso a esas oportunidades. Con esto, su plan de ganar dinero rápido había fracasado. ¿Amable y gentil? Usar esas palabras para describirla es, Lile negó con la cabeza. Para el público, la princesa Renner parecía un ejemplo de virtud. Bondadosa, inocente y siempre anteponiendo a la nación y a su gente. Su carácter parecía puro como el oro. En realidad, era un monstruo cuya mentalidad desafiaba la comprensión convencional. Incluso Albedo la describió una vez como una pervertida psicológica. Se podría decir que Renner era la mujer que el emperador sangriento más odiaba en el mundo. Incluso la reina del reino dragón, que había vivido durante siglos pero disfrutaba haciéndose pasar por una loli, solo ocupaba el segundo lugar en la lista de mujeres detestadas del emperador sangriento. Capítulo 6. En el corazón de la capital, la ciudad real se alzaba majestuosamente contra una montaña. Desde la distancia, sus murallas conectadas por más de 20 torres circulares eran visibles. Separada del resto de la población urbana, la posición elevada otorgaba a la ciudad real un aire de autoridad que dominaba sobre todo lo demás. En la ladera occidental de la montaña, justo debajo de la ciudad real, se extendía una inmensa arena, el lugar tradicional donde se celebraba anualmente el juicio del emperador. Este torneo no era solo un evento espectacular, sino también una oportunidad para que el reino de Reestice mostrara su destreza militar al mundo exterior. Susurro. Susurro. Rodeado por una multitud bulliciosa, Lile apretó los dientes mientras sentía punzadas de dolor y buscó asiento en el borde exterior de las gradas. Desde allí, apenas podía distinguir las figuras que se movían en la enorme plataforma central de la arena. Había gastado 5 monedas de plata para conseguir ese asiento. Este realmente es un negocio lucrativo, pensó Lile al observar el mar de personas que llenaban las gradas. Ser testigo de un acontecimiento histórico tenía cierto atractivo y satisfacía algunas curiosidades, pero aún así. Si hubiera sabido cuánto costaba el billete, tal vez no habría venido. Después de todo, ya conocía el desenlace. Con una sonrisa irónica, aceptó su decisión. Los principales guerreros y el infame espadachín aún no habían llegado, aunque varias figuras patrullaban el área inferior. Al norte de la plataforma destacaba una única torre circular, mucho más alta que cualquier otra zona de asientos. Su propósito era evidente. Servía como tribuna exclusiva para los nobles y la realeza del reino.
A diferencia del bullicio generalizado que inundaba el resto de la arena, esta torre irradiaba un silencio inquietante, como si su mera presencia provocara escalofríos entre la multitud. Poco a poco, el animado murmullo de las conversaciones comenzó a extinguirse. Lyle tiró del cuello de su camisa de lino grueso, ignorando su incomodidad, y observó la escena con calma. Quizás otros no entendieran la extraña tensión en el aire, pero él sí tenía una idea clara. Aunque estos torneos parecían buscar guerreros poderosos para fortalecer la fuerza militar de la nación, en realidad, desde un principio, el juicio imperial había sido únicamente un escenario para que los nobles presumieran de sus subordinados y demostraran su poderío. Para estos nobles, los participantes comunes no eran más que peldaños en su camino hacia el prestigio. Esto estaba profundamente ligado a la jerarquía noble del reino. En este sistema, solo el primogénito de una familia noble podía heredar el título. Los hijos menores carecían de tal privilegio, lo que llevó a la creación del título independiente de caballero. Los caballeros no poseían feudos y estaban subordinados a la nobleza, pero el título seguía siendo una aspiración para muchos segundos hijos de familias nobles. No solo conservaba el estatus nobiliario, sino que además garantizaba un generoso estipendio otorgado por la familia real, asegurando una vida sin preocupaciones económicas. Por supuesto, esta fue una estrategia deliberada de la familia real para cultivar una nueva generación de leales entre la nobleza joven. Así, el juicio imperial existía con este propósito. Era una táctica transparente pero efectiva, y los nobles destacados en el juicio solían recibir el título de caballero. Sin embargo, con el paso de los años, algo cambió. Los aventureros plebeyos comenzaron a derrotar a los nobles o a sus representantes, lo que desató el resentimiento entre la aristocracia. Ahora, la aparición de Gasef y Brian, dos plebeyos, había revolucionado el evento. El juicio imperial se había convertido prácticamente en el escenario de un duelo entre dos plebeyos. Se rió Lyle suavemente, imaginándose las expresiones agrias de los nobles. Gasef, el vencedor de esta batalla, debía recibir el título de caballero. Sin embargo, en lugar de ello fue nombrado nuevamente capitán guerrero. Esta decisión resumía las tensiones subyacentes. Este duelo, que el público posteriormente denominaría la batalla legendaria, marcó el fin definitivo de la prueba imperial. Ningún noble quería ver a otro plebeyo ascender al rango de capitán guerrero. No obstante, nada de esto importaba a Lyle. Comparado con los vastos planes de la Gran Tumba en el futuro, estas disputas eran insignificantes. A pesar del descontento de los nobles, la competencia continuó sin interrupciones. Unos 10 minutos después, la expresión de Lyle se volvió seria mientras observaba al futuro capitán guerrero y al espadachín subir a la plataforma de la arena. Ambos intercambiaron un apretón de manos y parecieron compartir algunas palabras. Desde la posición de Lyle, solo podía distinguir sus siluetas y no alcanzaba a oír su conversación. Pronto, ambos se separaron, creando distancia antes de girarse para enfrentarse. En ese momento, toda la arena quedó en silencio. Todos tenían la mirada fija en la pareja, sin querer perderse ni un instante del inminente duelo. ¡Sas! ¡Sas! Casi simultáneamente, Gasef y Brian entraron en acción. Aunque comenzaron a 20 metros de distancia, su colisión inicial pareció instantánea. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sus espadas chocaron, despidiendo ráfagas de chispas. ¡Qué rapidez!, pensó Lyle, asombrado. Apenas podía seguir con la vista las dos figuras, y mucho menos sus espadas. Alrededor de los combatientes, rayos de luz parpadearon mientras sus espadas se encontraban con una velocidad y fuerza impresionantes. Reclinándose en su asiento, Lyle murmuró: «Están en un nivel completamente diferente al de la gente común». Al presenciar este combate de primera mano, Lyle finalmente comprendió la insalvable brecha entre los individuos corrientes y estos guerreros de élite. ¿Esto ocurrió solo alrededor del nivel 20? Por un breve instante, Lyle sintió una punzada de simpatía por Brian, recordando la sensación de desesperanza que probablemente había experimentado al enfrentarse a oponentes de nivel superior. El usuario de la espada no era un título desdeñable. Se lo había ganado. Zumbido. De repente, el cuerpo de Brian brilló con un tenue resplandor azul. En el siguiente instante, pareció teletransportarse, apareciendo directamente detrás de Gasef. Pero, como si lo hubiera anticipado, Gasef giró y cerró la distancia nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estos son artes marciales? Los ojos de Lyle se abrieron de par en par, fascinado. Las artes marciales, una técnica exclusiva de este mundo, no existían en el juego de Yggdrasil.
Eran, en esencia, el equivalente guerrero de la magia. Su uso requería un recurso llamado concentración, una reserva mental que se agotaba con el uso repetido. A diferencia de la mecánica del juego, esta era una limitación realista que acercaba el combate a la vida real. Aunque las artes marciales no eran débiles, su poder estaba limitado por el nivel del usuario, especialmente para los humanos. De repente, zumbido. La pantalla de estado de Lyle apareció frente a él. Habilidad detectada. Aceleración de la velocidad de flujo. Requiere la clase básica de guerrero. Condiciones actuales no cumplidas. Clase genio activada. Conversión de clase exitosa. Condiciones cumplidas. ¿Te gustaría gastar un punto de habilidad para aprender esta habilidad? Al contemplar el texto flotante, los ojos de Lyle se iluminaron de sorpresa y deleite. Murmuró. Así que así funcionan los puntos de habilidad. Capítulo 7. En la arena, la batalla entre Gaseth y Brain alcanzaba su clímax. Chispas saltaban al chocar sus armas, y destellos de artes marciales iluminaban el espacio. Mientras tanto, en el panel de atributos de Lyle, las notificaciones emergían una tras otra. Habilidad percepción de debilidad detectada. Requiere la profesión de guerrero básico. Condiciones actuales no cumplidas. Profesión genio activada. Transición exitosa. Condiciones cumplidas. Consumir un punto de habilidad para aprender esta habilidad. Habilidad parada detectada. Requiere la profesión básica de guerrero. Condiciones actuales no cumplidas. Profesión genio activada. Transición exitosa. Condiciones cumplidas. Consumir un punto de habilidad para aprender esta habilidad. Habilidad aumento de habilidad detectada. Requiere la profesión de guerrero básico. Condiciones actuales no cumplidas. Profesión genio activada. Transición exitosa. Condiciones cumplidas. Consumir un punto de habilidad para aprender esta habilidad. Sonido metálico. Sonido metálico. El estruendo de las armas resonaba por toda la arena. ¡Increíble! Esto es asombroso. Gaseth tiene tanta fuerza que puede enfrentarse a alguien como Brain, reconocido como un genio de la espada. Ya ni siquiera puedo seguir sus movimientos. El público, que hasta entonces había permanecido en silencio, estalló en emocionadas conversaciones mientras observaban cómo se desarrollaba la feroz batalla. Sin embargo, Lyle no estaba tan absorto en la pelea como los demás. Su atención estaba centrada en las notificaciones de su panel de atributos. Aprender habilidades simplemente observando a otros en acción. Es un método inesperado para adquirir nuevas capacidades, reflexionó, con los ojos brillantes de interés. Inicialmente, Lyle había asumido que tendría que estudiar y formarse como la gente de este mundo para obtener habilidades. Pero el descubrimiento de la singular profesión de genio transformó completamente su perspectiva. El potencial de esta profesión superaba incluso sus expectativas más optimistas. Mientras revisaba las notificaciones, la emoción de Lyle crecía. Sin embargo, debía ser cauto. Sus puntos de habilidad estaban limitados a solo 3. De repente, apareció otro mensaje en el panel. Habilidad corte rápido detectada. Requiere profesión intermedia. Maestro de la espada. Condiciones actuales no cumplidas. Se detectó la posesión de la profesión prerequisito genio. Consumir 3 puntos de habilidad para aprenderla. Los ojos de Lyle se entrecerraron ligeramente mientras leía esto. Profesión intermedia. Santo de la espada. Lyle miró hacia Brain, la fuente de la habilidad en cuestión. Si no recordaba mal, Brain poseía 3 profesiones. Luchador básico, maestro de la espada intermedio y santo de la espada intermedio. Esta notificación parecía confirmar que Brain estaba demostrando una habilidad de su profesión de santo de la espada. Lo que intrigó a Lyle no fue solo la habilidad en sí, sino las implicaciones detrás del sistema. En Yggdrasil, el juego que conocía, los jugadores debían desbloquear una profesión antes de acceder a sus habilidades asociadas. Sin embargo, en este mundo, la situación era inversa. Se podía adquirir una profesión dominando primero sus habilidades. Por ejemplo, en el juego, profesiones avanzadas como ninja requerían que los jugadores alcanzaran al menos el nivel 60 para desbloquearlas. Pero aquí no existían tales restricciones. Simplemente aprender una habilidad ninja otorgaba acceso a la profesión, tal como lo demostraban las hermanas ninja del grupo de aventureros de rango adamantita, Blue Rose. Esta revelación encendió una idea en la mente de Lyle. Si aprendo corte rápido ahora, significa que puedo desbloquear la profesión intermedia. ¿Santo de la espada? Si este método funcionara, habría descubierto una forma nueva e inusual de adquirir profesiones.
Además, este enfoque, obtener profesiones mediante el estudio de habilidades, era más eficiente y preciso que depender de equipos o herramientas externas para conseguirlas. Ofrecía un camino claro para expandir sus capacidades. Aunque Santo de la Espada era simplemente una profesión intermedia, este método de pronto hacía que obtener profesiones avanzadas pareciera mucho más factible. ¿Pero qué pasa con las profesiones únicas? La idea cruzó rápidamente por la mente de Lyle, pero la desechó de inmediato. Tenía prioridades más urgentes en las que enfocarse. Las profesiones avanzadas eran escasas en este mundo, incluso entre sus habitantes. Conseguir una profesión avanzada ya era una hazaña excepcional. Sin embargo, las profesiones especiales, aunque clasificadas como avanzadas, diferían radicalmente de los niveles habituales de profesiones básicas, intermedias y avanzadas. En Yggdrasil, desbloquear una profesión especial requería cumplir requisitos únicos, que a menudo excedían un simple esfuerzo. De hecho, casi no había atajos para adquirirlas. En el juego, cada jugador de nivel 100 podía obtener múltiples profesiones avanzadas. Sin embargo, la mayoría solo podía desbloquear una profesión especial. Esto subrayaba la enorme dificultad de cumplir con las condiciones necesarias. De repente. Vamos. Brain. Acábalo. Los estruendosos vítores sacaron a Lyle de sus pensamientos. Al volver la vista hacia la arena, se concentró en el combate en curso. Sin darse cuenta, la lucha había avanzado mucho más de lo que imaginaba. El implacable ataque de Brain ya había llevado a Gasef al borde de la derrota. La situación parecía clara. Brain estaba a punto de ganar. Lyle respiró hondo, fijando su atención en el escenario. Quería ver si el resultado coincidía con la historia que recordaba. En medio del fragor de la batalla, Gasef, quien había resistido firmemente la embestida de Brain, tropezó repentinamente. Fue como si su capacidad de retirada hubiera sido bloqueada. En ese mismo instante, Brain se lanzó hacia adelante con determinación, claramente con la intención de poner fin al duelo. Pero entonces, el cuerpo de Brain se detuvo en seco en pleno movimiento. Un momento después, una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás, estrellándose contra el suelo de la arena. La arena, que había estado rugiendo con vítores, quedó en silencio, presa del asombro. ¿Qué acaba de pasar? Incluso con sus habilidades actuales, Lyle no pudo discernir la secuencia de los eventos. De hecho, probablemente había muy pocos presentes que pudieran hacerlo. Sin embargo, en medio de la confusión, Lyle miró su panel de estado. Habilidad cuádruple tajo detectada. Requiere la profesión de guerrero. Condiciones actuales no cumplidas. Profesión especial genio activada. Transformación exitosa. Condiciones cumplidas. Consumir un punto de habilidad para aprender esta habilidad. La mente de Lyle se relajó un poco. Todo se desarrollaba exactamente como lo recordaba. En el torneo Imperial Trials, Gasef salió victorioso al revelar una habilidad que había refinado meticulosamente. Cuádruple corte. Los aplausos estallaron nuevamente. Gasef. 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 Todo el estadio resonó con cánticos, y el público estaba embriagado de emoción. Lily observó a los fervientes espectadores a su alrededor, con sus rostros enrojecidos de júbilo, y exhaló suavemente. Volviendo la mirada a su panel de estado, tomó una decisión silenciosa. Desbloqueemos la habilidad corte rápido. Tenía curiosidad. ¿Podría acceder indirectamente a una profesión al dominar las habilidades relacionadas con ella? Además, dado que su profesión especial actual, genio, no proporcionaba bonificaciones de atributos directos, Lyle necesitaba urgentemente una profesión orientada al combate. Gracias a la capacidad de la profesión genio de adaptar temporalmente las profesiones básicas, pudo mantener un mayor grado de flexibilidad, incluso al ejercer profesiones de nivel intermedio. Capítulo 8. Para aprender corte rápido, es necesario consumir 3 puntos de habilidad. Zumbido. Profesión de nivel medio santo de la espada adquirida con éxito. Lily observó fijamente la información que aparecía en su panel de estado, con un destello de sorpresa y comprensión en su rostro. Así que incluso en un mundo distinto al de un juego, puedo encontrar trabajo. Pero. Lily bajó la cabeza y su mirada vaciló. ¿Adquirir una profesión directamente sin posibilidad de rechazarla? Actualmente, existen 2 condiciones principales para obtener profesiones de combate. 1. Interactuar con armas o equipos relevantes. Ventajas. Las profesiones básicas son fáciles de adquirir. Desventajas. Las profesiones de nivel medio y avanzado son relativamente más difíciles. 2. Aprender habilidades consumiendo puntos de habilidad. Ventajas. Mayor flexibilidad.
Con un objetivo y puntos de habilidad, puedes adquirir una profesión aprendiendo habilidades relacionadas de tus oponentes. Desventajas. Una vez que se aprende una habilidad, la profesión se adquiere automáticamente sin opción de rechazarla. Esto requiere una cuidadosa consideración. Lile sopesó cuidadosamente las ventajas y desventajas de estos dos métodos. Comparado con la segunda opción, que ofrece flexibilidad para profesiones básicas de tipo genio, el primer método parecía menos ventajoso. Miró de nuevo su panel de estado. Después de adquirir la profesión de Santo de la Espada, su nivel general aumentó a nivel 2 y ganó 3 puntos de habilidad adicionales. Con esta velocidad de subida de nivel, no es de extrañar que algunos jugadores apunten directamente a profesiones de nivel 100. Lile dejó escapar un suave suspiro. El solo hecho de adquirir diferentes profesiones podía mejorar su nivel, una revelación que despertó un pensamiento en su mente habitualmente cautelosa. La regla de ganar 3 puntos de habilidad por nivel no ha cambiado. Lógicamente, podría ganar hasta 300 puntos de habilidad. Si muero y pierdo un nivel, y luego vuelvo a subir, ¿podría ganar puntos de habilidad repetidamente? Esta idea salvaje cruzó por la mente de Lile. En Yggdrasil, esto era imposible, pero en este otro mundo, Lile no estaba seguro de si podrían existir errores o vulnerabilidades. Sacudiendo la cabeza, reprimió el pensamiento. No era algo que explorar en ese momento. Antes de que la información en el panel desapareciera, Lile gastó rápidamente 2 puntos de habilidad para aprender reflejos instantáneos y cuádruple corte. Decidió guardar los puntos de habilidad restantes para emergencias. Ahora, su panel de estado había sufrido algunos cambios significativos. Panel de estado. Nombre. Lile Baelcroft. Valor de alineación. 0, neutral. HP. 23, 1,7%. Diputados. 13, 1%. Ataque físico. 23, 1,7%. Defensa física. 13, 1%. Agilidad. 23, 1,7%. Ataque mágico. 13, 1%. Defensa mágica. 13, 1%. Resistencia general. 0, 0%. Propiedades únicas. 0, 0%. Aumento total de estadísticas. 9,1%. Talento. Superpoder natural. Jugador. Nivel general. Nivel 2. Barra de experiencia. 0, 100. Profesiones. Profesión básica. Genio nivel 1, profesión intermedia. Santo de la Espada nivel 1. Puntos de habilidad. 1. Habilidades pasivas. Caja de inventario. Daño de corte. 1%. Habilidades activas. Guerrero. Reflejos instantáneos, corte cuádruple, corte rápido. Profesión. Santo de la Espada. Rango. Nivel medio. Descripción de la profesión. Se especializa en armas como espadas, hachas, garras y otras herramientas cortantes. Cada nivel aumenta el daño de corte en un 1%, hasta un máximo del 10%. Por cierto, cada subida de nivel otorga más 10 puntos a HP, ataque físico y agilidad. Habilidad. Reflejos instantáneos. Consumo. Ninguno. Descripción. Obliga al cuerpo a volver a su postura de ataque anterior después de un ataque. Habilidad. Cuádruple corte. Consumo. Ninguno. Descripción. Ejecuta 4 cortes simultáneamente. El poder de ataque puede dividirse y la precisión disminuye. Habilidad. Corte rápido. Consumo. Ninguno. Descripción. Ejecuta un rápido corte hacia adelante, infligiendo un 110% de daño físico. Tiempo de reutilización. 10 segundos. Solo aumentan PS, ataque físico y agilidad. Parece que las distintas profesiones tienen diferentes tendencias de crecimiento de estadísticas, y las profesiones de nivel medio solo otorgan una bonificación de 10 puntos. Las profesiones básicas probablemente sean incluso más bajas. Afortunadamente, la profesión de genio me evitó la necesidad de una profesión básica. Pero una profesión de nivel medio que ofrece una habilidad pasiva. Lile se centró en la habilidad pasiva daño cortante. Un aumento máximo del 10% en el daño de corte. ¿Cómo decirlo? Es decente, supongo. Lile reflexionó brevemente. Lo más sorprendente siguen siendo las habilidades. La diferencia entre las técnicas de combate de este mundo y las habilidades profesionales de los videojuegos es sorprendente. La habilidad corte rápido tenía valores de daño y tiempos de recuperación claros. Sin embargo, Instant Reflex y Fourfold Slash carecían de estos detalles y solo ofrecían una descripción básica. No es de extrañar que los guerreros de alto nivel en Yggdrasil enfatizaran las técnicas marciales por encima de las habilidades de estilo de juego. Lile reflexionó en voz baja.
En el juego Yggdrasil, las habilidades del guerrero y el sistema mágico tenían diferencias marcadas. Los usuarios de magia podían lanzar la mayoría de los hechizos sin tiempos de reutilización, confiando únicamente en el consumo de maná, lo que dio lugar al dicho: el MP es el verdadero sustento de los magos. Por supuesto, la magia y las habilidades avanzadas venían con tiempos de reutilización o requisitos. Las habilidades de guerrero, por otro lado, no consumían maná sino que tenían tiempos de reutilización o limitaciones específicas, y algunas habilidades únicas incluso requerían MP. En este otro mundo, las técnicas marciales consumían la concentración. Sin embargo, el panel de estado de Lyle no mostraba el atributo de concentración, por lo que debía estudiarlo más a fondo. De repente, el sonido de gente levantándose llenó el aire. Lyle notó que todos a su alrededor se pusieron de pie bruscamente, lo que lo sobresaltó. Al girar la mirada, vio que varios individuos cercanos lanzaban miradas de sorpresa en su dirección. Ejem. Lyle se aclaró la garganta y se puso de pie junto con la multitud, manteniendo una expresión serena. Aunque no entendía la situación, imitar las acciones de los demás parecía una medida segura. El movimiento repentino hizo que Lyle perdiera el equilibrio momentáneamente y se tambaleara hacia adelante. Por reflejo, se agarró del hombro de la persona que tenía delante para estabilizarse. El hombre que estaba delante, un individuo corpulento de mediana edad, de cabello castaño y apariencia robusta, se giró bruscamente. Su comportamiento feroz sugería que no estaba contento. «Niño, ¿cuál es tu problema?», gruñó, apretando el puño. «Mis disculpas. Fui un poco descuidado», respondió Lyle con calma, retrayendo su mano con un dejo de disculpa. El hombre resopló, fulminando con la mirada a Lyle antes de aparentemente decidir recordar su rostro para problemas posteriores. Lyle frunció el ceño ligeramente. Dadas sus circunstancias actuales, prefirió evitar conflictos innecesarios y atraer la menor atención posible. El desequilibrio anterior probablemente se debió a su nueva fuerza, que lo dejó momentáneamente desadaptado. Pero esa sensación pasó rápidamente. Al abandonar los nobles y la realeza sus asientos elevados, el ambiente se animó de nuevo, con debates sobre el resultado del combate entre los dos campeones. Muchos espectadores expresaron su admiración, pues ambos guerreros fueron invitados al Palacio Real, independientemente del resultado. En medio de la conmoción, Lyle se escabulló discretamente, evitando cualquier interacción adicional con el hombre hostil. El hombre, al notar la ausencia de Lyle, maldijo en voz alta: «Maldita sea. Será mejor que no te atrape». Capítulo 9. Lyle no tenía la intención de quedarse sentado allí esperando como un tonto. Aunque se encontraba en el extremo más alejado de la arena, no tenía idea de cuánto tiempo le tomaría salir. Aún así, calculó que tardaría aproximadamente 20 minutos en abandonar el enorme y antiguo coliseo. El reciente duelo entre Gasef y Brain había dejado a los espectadores atónitos. Como resultado, incluso en ese momento, la intensidad de las conversaciones no había disminuido. Por el contrario, se animaba aún más a medida que la multitud comenzaba a dispersarse gradualmente. Lyle pensó que salir de la abarrotada arena le daría la oportunidad de recuperar el aliento. Sin embargo, al hacerlo, descubrió que una multitud aún mayor se había reunido afuera. Era evidente. Estas personas no podían permitirse entrar en la arena, pero aún así estaban ansiosas por conocer el resultado. Tanto Gasef como Bren contaban con un gran número de seguidores. Esta fue la primera vez desde la creación del juicio imperial que un duelo final no incluyó la participación de nobles, sino únicamente de dos plebeyos. Mientras esto podría haber sido considerado humillante para los nobles, para los plebeyos representaba todo lo contrario. «Mira. Es la gota roja». De repente, una voz exclamó desde la multitud. Al siguiente momento, el flujo de gente alrededor de Lyle, que hasta entonces había sido relativamente espacioso, se congestionó abruptamente. Todos se apresuraron a abrirse paso, creando un amplio camino para un grupo de personas. «¿Gota roja?». Lyle levantó una ceja y dirigió su mirada hacia el camino abierto por la multitud y hacia la figura que caminaba al frente. Lo primero que captó su atención fue alguien con cabello dorado pálido hasta los hombros y un flequillo rojo que enmarcaba su frente. Esta persona vestía una chaqueta negra sobre lo que parecía ser una elegante camisa carmesí de noble, combinada con pantalones negros plateados. Desprendía una aura de elegancia y compostura, saludando ocasionalmente a la multitud a ambos lados, provocando vítores entusiastas, especialmente entre las mujeres. Su porte era ostentoso. Asuta Indra. Mientras Lyle reflexionaba sobre ese nombre, su expresión se volvió solemne.
Asuta Indra era el líder de Red Drop, uno de los dos únicos equipos de aventureros con rango adamantita en el reino de Reestise. Además, era un noble, ostentando el título de caballero. La mirada de Lile se desvió hacia las 4 figuras que seguían a Asuta Indra. Probablemente eran miembros de Red Drop. Uno de ellos era un hombre de mediana edad, de aspecto severo, vestido con una armadura plateada y portando una enorme espada en la espalda. Otro era un mago envuelto en túnicas azul claro, sin bastón en la mano, completamente oculto bajo sus ropajes voluminosos. Solo se distinguía su complexión masculina. Los otros dos también eran hombres. Uno sostenía un arco que emitía un tenue resplandor gris, mientras que el otro, de menor estatura y vestido de manera común y corriente, parecía completamente ordinario. A primera vista, era imposible determinar su profesión. Sin embargo, el sentido común sugería que, cuanto más discreta era la apariencia de alguien, más peligroso solía ser. Lile sospechaba que esta persona podría ser un ladrón. Sin embargo, no estaba claro si todos estos individuos conformaban el equipo completo. Red Drop seguía siendo un grupo misterioso. Ya fuera en la animación o en las novelas, solo se había representado a la líder del equipo, Asuta Indra. Lile no esperaba encontrarse con los otros miembros aquí. Más que los demás, su atención se centró en Asuta Indra. Aunque no pudo medir la fuerza del resto, especuló que ninguno había alcanzado el nivel de héroe, lo que significaba que no estaban por encima del nivel 29. El verdadero peligro provenía de Asuta Indra. Su fuerza personal no era impresionante. De hecho, era el más débil de Red Drop. Aún así, era el núcleo del equipo. Esto no se debía a su estatus noble, sino a que poseía un traje de poder, una pieza de equipo de aproximadamente nivel 51. Este traje de poder transformó a Asuta Indra, llevándolo de ser un luchador promedio a convertirse en uno de los guerreros humanos de primer nivel. Un traje de poder es algo que los habitantes de este mundo jamás podrán crear. Debe ser un legado de los jugadores, pensó Lile, bajando la mirada. Si provino de los 6 dioses, los 8 reyes de la codicia o el líder de los 13 héroes, solo el propio Asud lo sabría. Además de Asud, otro individuo que poseía un traje poderoso era el señor dragón platino. Su traje, de aproximadamente nivel 85, era considerablemente superior. Las posesiones del señor dragón de platino no se limitaban a un traje de poder. Otros señores dragón también poseían legados de los jugadores y conocían perfectamente la existencia de Yggdrasil y sus jugadores. En definitiva, las profundidades de este mundo eran insondables. Sin el abrumador poder de la gran tumba de Nazarik, probablemente habrían caído numerosas veces. Cuando Red Drop pasó entre la multitud, seguido por otros equipos de aventureros, el público estalló nuevamente en vítores. Lile inicialmente esperaba ver a Blue Rose, otro equipo clasificado como Adamantita, pero eso no ocurrió. Los equipos de aventureros que aparecieron recientemente no le resultaban familiares, posiblemente compuestos por aventureros de rango Oricalco o Mitril. Claramente, el duelo entre Gasef y Brain había atraído la atención de muchos individuos poderosos. Es hora de seguir adelante, de subir de nivel y dejar mi huella, pensó Lile, apartando la mirada mientras se preparaba para marcharse. Pero cuando se giró, vio que se acercaba otro equipo de aventureros. A pesar de tener solo 4 miembros, su llamativa presencia captó instantáneamente su atención. 2 hombres y 2 mujeres. Lo que más destacó fueron las 2 mujeres situadas al frente. Una tenía cabello negro que le caía en cascada por la espalda, penetrantes ojos azules y una expresión fría. Iba vestida de pies a cabeza con una armadura. La otra tenía cabello largo y rosa, y vestía un atuendo sacerdotal. Sin embargo, la parte inferior de su vestimenta parecía un cheongsam, con aberturas laterales que dejaban al descubierto sus botas negras y muslos cubiertos con medias. Estas dos captaron inmediatamente la atención de la mayoría de los hombres presentes. Lile reconoció a este equipo. Si no recordaba mal, se llamaban 4 armamentos. No era de extrañar que no los hubiera reconocido al principio. Mientras reflexionaba, su mirada se posó instintivamente en la sacerdotisa de cabello rosado, particularmente en su atuendo, lo que provocó que su ceja se moviera involuntariamente. La moda en este mundo es desconcertante. Esto probablemente se relacionaba con la influencia de los 6 dioses o los 8 reyes de la avaricia. El impacto en los jugadores era evidente, al menos en cuanto a la vestimenta. Este equipo de aventureros más tarde ascendería al rango Mitril, pero aún no habían alcanzado ese nivel. La mujer de cabello negro es irreconocible debido a su cabello largo, reflexionó Lile, con el rostro impasible. En el futuro, su cabello se volvería blanco, no por ningún efecto mágico, sino porque lo tiñó deliberadamente.
Sus raíces doradas aún podían distinguirse vagamente bajo su cabello negro. El reino de Reestise tenía principalmente ciudadanos rubios, y ella se tiñó el cabello de negro para aprovechar la atención que recibía, aumentando así la popularidad de su equipo. Más tarde, se teñiría el cabello de blanco, un movimiento vinculado al rey hechicero. Para reunir información, el rey hechicero formó el equipo oscuro, que eventualmente alcanzaría el rango adamantita. Esto requirió un cambio de nombre, y se eligió 4 armamentos para evitar tabúes y fomentar el reconocimiento. Lile dudaba de que este equipo pudiera alcanzar el rango mitril. Pero si lograban enfrentarse a los caballeros de la muerte en el futuro, claramente poseían cierta fuerza. Aún así, ni la sacerdotisa de cabello rosado ni el guerrero de cabello dorado convertido en negro le parecían individuos particularmente serios. En cuanto a los 2 miembros masculinos no le dejaron ninguna impresión. Capítulo 10. En ese preciso instante. ¡No! Un grito de pánico resonó entre la multitud. La llegada del equipo de aventureros había provocado que los espectadores se aglomeraran aún más. En medio del caos, un niño de no más de 5 o 6 años fue empujado fuera de la muchedumbre. El pequeño tropezó justo frente al equipo de aventureros conocido como 4 armamentos y cayó al suelo con un golpe seco. Su brazo impactó contra el pavimento, desgarrando la piel y haciendo brotar sangre al instante. ¡Ah, guau! El dolor en el brazo herido, el shock de haber sido separado de la multitud y el miedo por estar lejos de su madre hicieron que el niño soltara un llanto desconsolado. De repente, algo ocurrió. Al frente del grupo, el líder de cabello negro, Escama, se irguió abruptamente. Esta es una oportunidad perfecta. Para la mayoría de los equipos de aventureros, construir una buena reputación era esencial. Escama giró la cabeza con calma, planeando pedirle ayuda a Lilinete, la sanadora de cabello rosa del grupo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Lilinete ya había dado un paso al frente con rapidez. La túnica blanca de sacerdotisa que vestía se abría ligeramente a los costados con cada zancada, ondeando con gracia y dejando ver sus esbeltos muslos blancos como la nieve, cubiertos por medias de red. La visión inmediatamente provocó murmullos de admiración y sonidos de asombro entre la multitud. No te preocupes, pequeño. Déjame echar un vistazo, dijo Lilinete suavemente mientras se arrodillaba, ofreciendo una cálida sonrisa que parecía calmar al niño. Levantó la palma de su mano sobre el brazo herido del chico y cantó con delicadeza. Curación menor. Una suave luz blanca emanó de su mano. Bajo su resplandor, la herida en el brazo del niño comenzó a sanar casi al instante. El pequeño, percatándose de que el dolor había desaparecido, detuvo su llanto. Las lágrimas aún se acumulaban en las comisuras de sus ojos mientras miraba a Lilinete, quien le dedicaba una dulce sonrisa. Gracias, hermana, comenzó a decir, pero su voz vaciló y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Aunque ella seguía sonriendo, el niño inexplicablemente encontró algo perturbador en su expresión. Tintineo, tintineo. El sonido metálico de la armadura llamó su atención. Escama se acercó. Sus botas blindadas emitían un ligero tintineo al rozar el suelo. Agachándose, fingió inspeccionar al niño, al menos a ojos de los presentes. Pero en realidad, Escama se inclinó hacia Lilinete y le susurró con dureza. Perro asqueroso. Deja de tener esa cara de hambre. No quiero que se propaguen rumores de que nuestro equipo está asociado con algo tan vil como Shotakon. Ante esto, Lilinete se lamió la comisura de los labios. Su lengua rosada brillaba de humedad. Suspiró suavemente, murmurando. La fruta verde es la mejor. El niño tembló nuevamente, encogiéndose aún más. Aunque no entendía el intercambio entre las 2 mujeres, algo en ellas le resultaba profundamente inquietante. Detrás de ellos, los otros 2 miembros masculinos del equipo 4 armamentos intercambiaron miradas y sacudieron la cabeza con suspiros sincronizados. Entre la multitud, una mujer de mediana edad finalmente logró abrirse paso, con el pánico dibujado en su rostro. Corrió hacia el niño y, al ver que estaba ileso, respiró profundamente aliviada. Gracias, gracias. Dijo repetidamente, inclinándose con profundo agradecimiento. Los aventureros podían no tener gran influencia entre los nobles, pero entre los plebeyos eran altamente respetados y admirados. Escama y Lilinete se enderezaron, recuperando su compostura mientras despedían el agradecimiento con un gesto. No hace falta que nos agradezcas, respondieron con serenidad. Sin embargo, Lile ya no prestaba atención a este breve episodio. Cuando Lilinete lanzó su hechizo de curación momentos antes, la interfaz de Lile reaccionó. Habilidad descubierta. Curación menor, nivel 1. Requisitos. Clase básica de sacerdotisa o clérigo, niveles 1, 7. Actualmente no se cumple.
Clase genio activada. Requisitos cumplidos. Transformación exitosa. ¿Te gustaría gastar un punto de habilidad para aprender la habilidad? Sacerdotisa. Lily observó fijamente la notificación en su interfaz, sus ojos brillaban con curiosidad. Sin dudarlo más, dio media vuelta y abandonó rápidamente el área, buscando un lugar tranquilo donde pudiera ordenar sus pensamientos. Era mediodía y el sol brillaba con intensidad. Según lo que había deducido antes, estaban en mayo, aunque la temperatura parecía más propia del calor sofocante de junio o julio de su vida anterior. Lyle sabía que la gran tumba de Nazarick aparecería en este mundo en unos 4 años, aproximadamente a mediados de julio. El tiempo apremiaba. Pero también sabía que no debía apresurarse imprudentemente al elegir una clase. La arena, situada cerca de la capital real, estaba rodeada de una densa vegetación que la separaba del bullicioso distrito residencial exterior. Vista desde arriba, la zona parecía un exuberante cinturón verde que abrasaba la ciudad. Lyle encontró un lugar fresco bajo la sombra de un árbol y se sentó, abriendo su interfaz. Interfaz de estado. Habilidad de talento. Jugador. Nivel general. 2. Puntos de experiencia. 0, 100. Progresión de clase. Clase básica. Genio nivel 1, guerrero, sacerdotisa / clérigo. Clase intermedia. Santo de la espada nivel 1. Puntos de habilidad disponibles. 0. Habilidades pasivas. Caja de objetos, mejora de corte, 1%. Habilidades activas. Habilidades del guerrero. Reflejos instantáneos, corte cuádruple, corte rápido. Habilidades mágicas. Curación menor, nivel 1. Habilidad. Curación menor. Costo de maná. 5 MP. Efecto. Restaura heridas menores, curando 10 HP. Después de haber aprendido el hechizo de curación, la clase genio de Lyle ahora le permitía avanzar hacia las clases básicas de sacerdotisa o clérigo. Sin embargo, lo que realmente capturó su atención fue la clase sacerdotisa. El nombre por sí solo ya era significativo. En el juego original, la sacerdotisa era una clase exclusiva para personajes femeninos, a diferencia del clérigo, que combinaba combate y magia. La sacerdotisa era puramente una clase de magia, y su forma avanzada, la suma sacerdotisa, ofrecía bonificaciones superiores en habilidades de curación. Por supuesto, la verdadera sorpresa no radicaba en las bonificaciones mágicas. Era el hecho de que la clase genio, siendo universal, le permitía eludir las restricciones de género. ¿Podría esto significar que ha obtenido acceso a beneficios exclusivos para mujeres? Si fuera así, incluso podría abrirle la posibilidad de acceder a clases únicas reservadas solo para personajes femeninos. Esto desbloqueaba un mundo de posibilidades. En el Overlord original, existían numerosas clases especiales, como Eclipse, clase de Ainz; Asura, clase de Coquitus; Valkyria, clase de Shaltear; Apóstol de la Calamidad, clase de Mare; Mártir, clase de Víctima; Origen del Mal, clase de Demiurge. Incluso Albedo poseía una clase única, aunque su nombre no fue revelado ni en el anime ni en la novela ligera. Sin embargo, los requisitos para algunas de estas clases eran abrumadores. Lyle descartó varias opciones de inmediato. Eclipse requería dominar todas las clases relacionadas con los nigromantes. Origen del Mal era exclusivo de razas demoníacas. Mártir solo estaba disponible para razas angelicales. Esto dejaba opciones como Asura, Valkyria y Apóstol de la Calamidad, todas las cuales tenían requisitos menos restrictivos. Lyle no tenía prisa por decidir. Por ahora, necesitaba recopilar más información y evaluar cuidadosamente sus opciones.